Listo, según entiendo, ya iniciamos con nuestra grabación. Entonces, nada, feliz noche para todas aquellas personas que nos acompañan. Muy seguramente más adelante vendrán otras personas o seguramente también vendrán este espacio en diferido. Un agradecimiento muy especial a nuestra invitada, Andrea Bernate. Andrea es psicóloga de profesión, tiene más de 20 años de experiencia en todo el tema de procesos terapéuticos, es egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, amiga, colega y una excelente persona. En este momento se dedica a todo este tema de identidad de género con diferentes entidades, incluso a nivel regional e internacional. Ya ella nos contará un poquito de lo que está haciendo actualmente. Y pues nada, dijimos, vamos a compartir un espacio agradable. Ustedes saben que lamentablemente es corto, pero en donde queremos que ustedes se lleven una información importante acerca de cómo es que la familia puede ser un factor protector para temas de salud mental. Esto debido a que muchas veces en consulta los mismos familiares están Esta preguntando callejera no se parece nada a la callejera de cómo Bogotá, puedo hacer. ¿no? Entonces, que porfa revisen sus micrófonos, creo que trae el micrófono activo. Eh, Jenny creo que tiene el micrófono, Jennifer, el micrófono, porfa, revisen. Yo les decía muchas veces los familiares en consulta nos dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder aportar en ese proceso terapéutico en el que se encuentra mi hijo, se encuentra mi hija, se encuentra mi tía, mi familiar? A veces hay impotencia, a veces se cree que no hacer nada es mejor, o por el contrario, la cantidad de cosas e ideas que también vienen y que a veces pues tampoco favorecen mucho en el proceso. Por eso en ocasiones le consideramos importante que haya también algunas terapias sistémicas en donde también la familia pueda estar ahí inmersa y puedan cooperar con esos procesos terapéuticos. Entonces, esa es la razón por la cual dijimos con el colega, vamos a generar este espacio y pues invitamos a nuestra compañera Andrea Bernal. Andrea, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Quiero primero saber si me escuchan bien. Sí, bueno, Perfecto. gracias, colega, por esta maravillosa invitación. Realmente estos espacios son muy importantes porque nos brindan la oportunidad de poder compartir información, puntos de vista, además, y un poco de orientación en estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud mental y con los procesos de acompañamiento de las familias. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, a ti por haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, vamos a empezar con definir un poco qué es familia, ¿no? Porque nuestro tema es familia como factor protector de la salud mental. Entonces, hablando con Andrea de manera previa, dijimos, es importante definir qué es familia, qué es salud mental y qué es un factor protector, para ahí sí poder unir como estos términos y decir, bueno, ahora desde ese conocimiento miremos qué técnicas o qué estrategias podemos como darles a los familiares que puedan usar en esos procesos terapéuticos. Entonces, desde tu conocimiento, ¿cómo podemos definir familia? Bueno, antes de poder dar una definición, yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando, a quienes están en este momento conectados o los que se conectarán más adelante con el video. Yo quiero invitarlos a que ustedes se identifiquen en qué familia están, cómo definen ustedes en el entorno en el que se encuentran, para ustedes qué es familia, ¿sí? Hasta dónde llega la familia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hablar de que un primo, un tío es mi familia todavía. Entonces, para mí, y me atrevo a decirlo en este momento, que el concepto de familia es bastante subjetivo, ¿sí? Cada quien define, identifica cuál es el tipo de familia, porque sí, efectivamente en temas constitucionales, en temas antropológicos, en temas sociales, hay unos conceptos definidos de familia
Sin embargo, han venido sufriendo unos cambios a través del tiempo y la influencia a través de la cultura, de la religión, de la sociedad. Hemos tenido como una transformación en esos conceptos. Y a partir también de esa experiencia subjetiva, han venido surgiendo cambios porque es que la familia, según la Constitución, es un derecho, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de los derechos prevalentes de la infancia, los niños, por ejemplo, tienen derecho a una familia y es un derecho, primero constitucional, es un derecho primordial o prevalente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un concepto de familia desde lo jurídico, es un derecho fundamental. Ahora, si ya vamos a conceptualizar un poco el derecho de familia, podemos decir que es un grupo de personas unidas por un parentesco, que pueden formar grupos consanguíneos o grupos constituidos con unos derechos constitucionales y legales, como por ejemplo a través de la adopción y del matrimonio, ¿cierto? Entonces ya hablamos que el concepto de consanguinidad pasaría también a otro plano si hablamos, por ejemplo, de una adopción, una familia con hijos adoptivos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar también como la organización más importante para el hombre, por ejemplo, ¿sí? En algún momento se habló como la familia como el núcleo de la sociedad. ¿M? Ahora, por ejemplo, si hablamos desde el derecho, la familia se ve como el conjunto de personas que se hayan unidas por un vínculo, que comparten una cohabitación y que a través de un matrimonio o una filiación hacen una agrupación con unos derechos y también con unas funciones constitucionales. ¿M? Ahora, si hablamos, por ejemplo, desde la antropología la define como una institución base de la sociedad, que le da sentido y rol para afrontar situaciones ante una sociedad. Es decir, que por ejemplo desde la antropología se habla como un factor determinante en el destino de una persona, ¿sí? Eh, Ahora, desde una perspectiva psicosocial, es vista como un sistema al que un individuo pertenece, donde favorece los estilos de vida saludables, donde hay unas conexiones, donde hay unas interrelaciones, unas funciones, unas cohesiones que también podrían preparar, desarrollar a la persona para enfrentarse a una sociedad, a una cultura, ya sea a través de factores protectores o factores de riesgo, ¿sí? Porque bueno, hoy vamos a hablar de una familia desde un aspecto positivo, pero también podemos hablar de que la familia puede ser un factor determinante de riesgo en la violación de los mismos derechos de sus integrantes, ¿sí? Entonces, si podemos hablar del concepto de familia, definitivamente en este momento hablamos de la constitución de cada uno de ustedes, como se lo identifique, porque pues ya con el tema también de la revolución de los enfoques de género, de los derechos como ciudadanos, entonces podemos hablar de que hoy en día el concepto de familia es bastante subjetivo y está amparado por una constitución y por una normatividad. Y que estas transformaciones han sido influenciadas por costumbres, cultura, religión, derecho, y que cada país también, según estos factores determinantes como cultura, religión, derecho, incluso también normatividad y costumbres, constituyen esos conceptos de familia, ¿sí? Podemos hablar que hay una clasificación, hay unos tipos de familia, hablamos de familias monoparentales, familias compuestas, familias recompuestas, familias de acogida, familias aisladas. Sí, entonces hay una cantidad de transformaciones del concepto de familia, pero asimismo podemos hablar que cada uno pertenece a un grupo de familia y se identifica con una familia, ¿sí? De quién me cría, de quién me brinda amor, de quién me brinda afecto, de quien me brinda atención, alimentación, necesidades básicas o con quien yo decido compartir ese concepto de familia. Entonces, en términos generales, a pesar de que ha habido a través de la ciencia y a través de las disciplinas, unos conceptos de familia, hoy en día podemos hablar de que la subjetividad de su concepto pertenece a cada uno. Muy bien, muchísimas No sé gracias si por alguien... ese concepto tan ampliado y desde diferentes enfoques que nos das de familia. Adriana, ¿quisieras agregar algo? Tienes el micrófono encendido, ¿no? Bueno,
si quizás alguna de las personitas que nos acompañan en este momento quisiera contarnos también con sus palabras cómo definen la familia, también están cordialmente bienvenidos y escuchados. Para ti, ¿qué es familia? Y lo decía Andrea, hoy en día podríamos decir que es un concepto bastante subjetivo, ¿no? Entonces, a pesar de que ella nos brinda información acerca de qué es familia desde el enfoque psicológico, desde el concepto legal, desde el área sistémica, de todas maneras es sentirnos parte de, ¿no? Entonces, yo me siento parte de y muy seguramente puede haber un lazo de consanguinidad, como puede ser que no, pero puede ser por dos personitas y eso ya es familia. Pueden haber tres, pueden haber cuatro, puede estar constituido por una mamá y un hijo, o puede ser que incluso no hayan hijos, pero hay una familia, hay una persona con la que yo puedo contar, hay una persona con la que yo puedo compartir. No necesariamente al estar con esa persona en el mismo techo puedo estar pensando en que hace parte de mi familia. Esa personita puede estar incluso en kilómetros de donde me encuentro, pero yo la concibo parte de mi familia. Entonces, mira que es un concepto, como lo decía Andrea, bastante subjetivo, pero que lo importante es que lo podamos definir y que lo podamos también identificar dentro de nuestro ser, ¿no? Porque pueden haber personas incluso que sienten que tienen una familia extensa, entonces está con la abuela, está con el abuelo, hasta con el suegro, conviviendo con miles de personas, pero al final se siente solo y siente que no está con nadie. Entonces, allí es lo que vamos a hablar más adelante, muy seguramente acerca de cómo es que esas personitas se van convirtiendo en factores protectores o quizás no tan protectores para temas de Lo salud. pregunto porque no sé. Bueno, Ahora, incluso, Luis, perdón, dime. Se compra, pero se compra de dónde. identidad, podemos también encontrar día mascotas que hacen parte de una familia, ¿sí? Por eso yo les decía, la subjetividad del concepto es dependiendo de lo que tú nos manifestabas como qué es lo que encierra todo esto. Hago parte de, esa sería como la conclusión. Total. Bueno, y ahora pasemos entonces al concepto de salud mental. ¿Qué es salud mental? Bueno, quizás podemos hablar un poco de lo que nos habla la Organización Mundial de Salud Mental o lo que nos habla la psicología acerca de qué es salud mental para poder así como ir aterrizando nuestro tema. Bueno, efectivamente, el concepto de salud mental también ha sido abordado de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas. Inicialmente, todos conocemos que esa parte mental o esa salud mental no había sido tan valorada como hoy en día y se basaba mucho desde la parte biológica, desde la somatización, de la medicación, pero cuando ha venido transformando todos estos procesos de la disciplina en sociología, en antropología, en psicología, se ha venido transformando también muchísimo el concepto de salud mental, ¿cierto? Y hoy en día conocemos la salud mental como un estado de bienestar que permite que las personas hagan frente a momentos de estrés de la vida, a esa cotidianidad, ¿sí? A ese desarrollo de habilidades para poder trabajar y enfrentarse adecuadamente a una sociedad y una comunidad, ¿sí? Cuando hablamos de seres humanos funcionales que aportan a una sociedad, ¿sí? Entonces, podríamos identificar una persona que se siente con salud mental dependiendo de qué manera enfrenta las situaciones, de qué manera puede enfrentarse a esas situaciones de estrés y a esas pruebas, digamos, los que nos pone la vida. Si la abordamos de una manera asertiva, no asertiva, qué habilidades he desarrollado yo durante el desarrollo de mi vida para poder enfrentarme a estas situaciones, ¿sí? Y para poder hablar nosotros de salud mental, tenemos que hablar también de unos determinantes, ¿sí? De unos factores que influyen en que yo tenga en el transcurso, en mis procesos de desarrollo evolutivo, ir desarrollando, ir aceptando, ir adoptando para desarrollar y empezar de manera, Yo tengo ¿perdón? muchas. Adriana, te agradecemos, porfa, si estás Si pendiente cojo de tu los bancos de micrófono, reúnen tienes el micrófono encendido. en la Adriana, familia y no sé cómo silenciarla por acá, voy a mirar.
Bueno, mientras tanto. Bueno, hay unos factores protectores y biológicos, o sea, hay unos factores individuales y unos factores externos que son los que determinan mi salud mental y están directamente relacionados o son directamente proporcionales esos factores, ¿sí? Yo tengo o desarrollo unas habilidades para la vida, pero a su vez estoy en un entorno que está también retroalimentándome, ¿sí? Entonces, si lo vemos, es como un engranaje que se retroalimenta en doble vía. ¿M? Si yo estoy en un entorno que es difícil, que tengo muchos factores de riesgo alrededor y me está retroalimentando a mí de manera negativa, pues va a ser mucho más complejo que de manera biológica o de manera interna yo pueda desarrollar unas habilidades para la vida, ¿sí? O desarrollar unos mecanismos de defensa o unas acciones que son las que me van a permitir enfrentarme a esos factores de riesgo que están en mi entorno, ¿sí? Entonces, para poder hablar de esos determinantes de salud mental, tenemos que hablar de un contexto social y de un contexto interno que se retroalimentan de manera en doble vía, ¿sí? Entonces, estos factores de riesgo se pueden manifestar en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Pero eh, marcan o determinan en momentos del desarrollo. Por ejemplo, hay unos factores de riesgo muy importantes según las etapas del desarrollo, como la primera infancia, ¿sí? Entonces, dependiendo de la etapa del desarrollo en que nosotros nos encontramos, asimismo, vamos a poder ir identificando cómo está mi salud mental, cuál es mi bienestar y yo me siento frente a la vida, ¿sí? Entonces, como hablábamos al principio en el contexto en el concepto de salud mental, es ese bienestar que yo, cómo me relaciono yo, qué habilidades tengo, cómo desarrollo yo también esas inteligencias para hacerle frente a situaciones de la vida, ¿m? Y Y que lograr, están determinadas por... ¿m? perdón, y lograr de cierto modo como un equilibrio, ¿no? Es como ese Sí, equilibrio que al final el ser humano está en una búsqueda constante entre todos esos factores externos y también intrínsecos que están en el día a día con el ser humano y que a veces nos cuesta como afrontarlos, aceptarlos, y terminan pues afectando todo el tema de bienestar emocional, psíquico, social, tanto así que influye no solamente en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, sino también en nuestro actuar. Es fácil reconocer cuando una persona tiene ciertas dificultades en ese equilibrio que estamos mencionando, porque se evidencia en su rostro, en su comunicación verbal, pero también en su comunicación no verbal. Muchos de ellos terminan reaccionando en ocasiones de forma agresiva o incluso hasta hiriente para consigo mismo, ¿sí? Entonces hay momentos de estrés y es válido, hay momentos en el que de pronto la emoción de enojo puede, o de ese estrés de no saber cómo poder afrontar X o Y situación es válido, pero llega hasta un punto en el que no se logra manejar y termina pues afectando ese sentir de estoy bien. Y es ahí cuando pienso que es necesario hablarlo, expresarlo y mirar a su alrededor y ver qué persona o qué personitas podrían apoyarlo. Y esas primeras personas que están a su alrededor, por lo general, es la familia, ¿sí? Y ahí es donde la familia se termina visualizando como ese factor protector. No sé si por claro. tiempo podemos pasar a ello, a definir un poco entonces qué es eso de un factor protector para luego pensar, ya entendiendo que es familia, ya entendiendo que es salud mental, eh, y entendiendo que es factor protector, ahora sí logro ver realmente a mi familia como un factor protector. ¿Qué podemos decir acerca del concepto de factor protector? Bueno, culminando un poco con el tema anterior, también podemos hablar de la adaptación, ¿cierto? O sea, de qué Ujú. manera yo me siento frente a la situación en el medio en el que estoy. Y ahí es donde viene la familia o donde yo crezco, es que nosotros no crecemos solos, ¿sí? O sea, nosotros no somos únicos en el mundo y estamos en un contexto social. Y si hablamos de familia y si hablamos de que la familia es un concepto subjetivo y es donde yo he crecido, donde yo me desarrollo como persona y donde yo paso esas etapas del desarrollo, pues en ese sentido la familia constituye ese factor determinante en
estructuración de mi personalidad, en el desarrollo de esas habilidades, ¿sí? Nosotros cuando nacemos dependemos al 100% de otro ser humano, ¿sí? Desde el momento, y no en la gestación, porque la gestación estamos ahí, ¿sí? Dependemos, estamos ahí, no sabemos qué va a pasar con esa gestación, pero en el momento del nacimiento, a cuando ya está ese ser humano en este mundo, dependemos por lo menos hasta los 18 años de Y seres diría a humanos, veces ¿sí? que está más. Sí, no, también es muy dependiendo de los procesos de desarrollo de cada persona. Pero digamos, por ejemplo, en las necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación, sí, de cuidados. Entonces, en ese sentido, una persona no se cría sola, ¿sí? Necesita de otros seres humanos y somos seres sociales por naturaleza y sí o sí hacemos parte de un entorno. Entonces, en ese sentido, si yo crezco en una familia que me cuida, que garantiza mis derechos, ¿sí? Que me brindan las necesidades básicas. Sí, ya viene otro proceso de primera infancia donde yo necesito un proceso de educación, donde yo necesito un proceso de formación, de socialización con otros pares, sí, donde voy a estar en igualdad de necesidades y en ese proceso de crecimiento también voy recibiendo una información del entorno. Pero ¿dónde paso yo gran parte de mi tiempo? Si no es en una institución educativa, es en mi entorno familiar. Por eso el entorno familiar constituye un ambiente foco de las políticas públicas, ¿sí? Cuando hablamos de objetivos del milenio, cuando hablamos del el plan decenal de salud que está en trance, ¿sí? Cuando hablamos de todos esos procesos de intervención en políticas públicas y comunitarias, la familia está como factor determinante y como un entorno primordial para la ejecución de las políticas públicas. Porque si yo no crezco en un entorno familiar, en un entorno que me garantice estos derechos, esas necesidades prioritarias, pues ahí mismo voy a empezar a crecer con unas carencias y con unas necesidades, ¿sí? Entonces, todo parte de los procesos de desarrollo. Entonces, aquí es donde hablamos nosotros que la familia es determinante en esos procesos de desarrollo. Y es que yo en mi familia desarrollo mi personalidad, ¿sí? En mi familia yo aprendo a enfrentarme a la vida. En mi familia es donde yo puede ser un nicho incluso de enfermedades también de salud mental. Sí, porque yo puedo recibir una información de ese entorno también negativa. Solo que hoy nos vamos a enfrentar o enfocar en la familia de manera positiva, ¿sí? Como determinante en los procesos de desarrollo, una familia que da amor, porque es que ya no hablamos solamente de vestido y de comida, ya hablamos también de unos procesos de educación, los niños tienen derecho a un nombre, tienen derecho a una familia amorosa, tienen el derecho a un libre desarrollo de su personalidad, ¿sí? Y eso incluye también otra cantidad de cosas. Entonces, la familia puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector. Pero si hablamos de factor protector, pues es esa entidad social a la que yo pertenezco que me va a brindar a mí esos procesos evolutivos de manera sana, ¿sí? De manera positiva, donde a medida que yo voy creciendo, los procesos de interacción son muy diferentes, ¿sí? Ya cuando yo entro a una etapa de adolescencia, de juventud, yo ya empiezo a cumplir unos roles en esa familia. Sí, yo ya tengo unos deberes, también tengo unos derechos, pero también tengo unos deberes, unos límites, unos procesos de interacción entre hermanos, unos procesos de interacción entre padres, entre padres e hijos. Entonces, es muy importante poder identificar esos procesos del desarrollo, esas necesidades identificadas en cada una de esas etapas del desarrollo y de qué manera la familia me está contribuyendo a mí, ¿sí? Porque en las primeras etapas de la vida yo no estoy aportando a esa familia, ¿verdad? De una manera funcional. Yo hago parte de un sistema que me protege a mí. Por eso hablamos de los derechos fundamentales de los niños, porque la familia es la responsable primordial de garantizar esos derechos del desarrollo integral. No es como les decía ahorita, no estamos hablando solo de alimentos y vestidos, estamos hablando de un proceso de desarrollo integral. ¿M? Y ese A veces proceso no de nos desarrollo, cuidamos de eso, ¿no? A veces creemos sí, que, especialmente pues los padres, ¿no? Lo que puedo dar y mi obligación, porque incluso así en ocasiones lo expresan los papitos, es mi obligación, va hasta los 18 años
y se observa el tema de obligación como único y exclusivamente en satisfacción de necesidades básicas y es entonces el tema de comer y demás. Mira que nos quedan muy pocos minutos, entonces, como ustedes han podido dar cuenta, es un tema de interés, es un tema que gusta, ¿sí? Y reitero, si lo traemos acá es porque varias personas en varias ocasiones han pedido claves, estrategias, ¿qué puedo hacer? Entonces, como para ir cerrando, Andrea, cuéntanos qué consejos, qué tips le podemos dar a ese papá, a esa mamá, a esa hermana, a ese familiar que dice, yo tengo a alguien en casa que necesita de mí y a veces no sé en temas de salud mental cómo poder ayudarle. ¿Qué podrían llegar a hacer ellos? Bueno, lo más importante que nosotros tenemos en un núcleo de familia es la comunicación. Si nosotros tenemos buenos procesos de comunicación, vamos a poder también escucharnos. El solo hecho de poder hablar de algo nos puede generar alivio en una situación. Si ya hablamos de una enfermedad mental, es muy importante que la familia se documente de qué estamos hablando, qué tipo de enfermedad es, cuáles son los síntomas que esa persona va a desarrollar para que yo como cuidador o como acompañante de esa persona que está sufriendo esa enfermedad mental o esa sintomatología, yo pueda entender y darle un abordaje adecuado a esa situación, ¿sí? Cuando hablamos de otros tipos de patrones de conducta o, por ejemplo, pautas de crianza, es muy importante que nosotros como padres nos documentemos, que podamos identificar qué es lo que le está pasando a nuestra familia. Así como hablamos de unas enfermedades mentales que ya están como muy tipificadas o de una manera ya muy clínica, es consultar con expertos, ¿sí? Es poder consultar con una opinión de un experto. Ya en el área de salud mental están muy establecidos esos procedimientos donde hay identificación tempranas, por ejemplo, de enfermedades mentales, ¿sí? Donde yo puedo a temprano momento poder decir, esta persona puede tener esto y estos procesos de salud mental. Pero lo más importante es, primero, una atención, una escucha activa, una escucha comprensiva partiendo desde el amor, ¿sí? Dos, consultar con expertos, ¿sí? Adherirnos a los tratamientos a los procesos que nos están dando desde la parte de los expertos. Y tres, de verdad, definitivamente, la empatía, o sea, ser muy empáticos en la familia, los unos con los otros para poder ponernos en el lugar, poder identificar qué es lo que le pasa a esa otra persona y nosotros podernos comunicar de una manera adecuada. Sé que hay muchas cosas más por decir, pero pues por tiempo Así, imagino que así es, ya nos quedamos un poquito cortos, pero mil y mil gracias de nuevo desde WeToCoach por aceptar esta invitación. Gracias a todas aquellas personas que decidieron conectarse estos minutos. Ustedes saben que el tiempo en Zoom es corto, es tan solo de 40 minutos y pues con las fallas técnicas que tuvimos al iniciar se nos hizo un poquito más corto. Sin embargo, también en NetChat hemos dejado nuestro link de la página web de WeToCoach. Allí van a poder encontrar este espacio pues grabado para que también lo puedan compartir con otros seres queridos u otras personas que ustedes crean que les es válido escuchar este tipo de espacios y seguirnos en nuestra página de Instagram. Cada 15 días de manera gratuita generamos estos espacios que los llamamos espacios conversacionales y que procuramos que los temas que tratemos sean de interés y de crecimiento personal para todos. Algunos temas van dirigidos a la familia, otros al liderazgo, otros para el tema de la infancia, en fin, son múltiples temáticas que sé que han gustado y que gustarán porque al final pues somos seres humanos en donde no hay una universidad que nos enseñe a hacer y a hacer lo que de pronto mejor podamos hacer para nuestro bienestar. Así que qué bueno que si tenemos algo de conocimiento de ello, poderlo compartir, creo que hace parte de nuestro propósito de vida. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Andrea, y esperamos que nos aceptes una próxima invitación. Y a todos los que asistieron, mil gracias por su tiempo. Si tienen alguna preguntita antes de que se nos termine así como automáticamente este espacio, acá pues ustedes dirán, pueden activar el micrófono o escribirla por el chat o si tienen alguna observación, con mucho gusto. ¿cuánto tiempo tenemos?
Creo que tenemos menos de 2 minuticos. Ah, ok. Bueno, y mientras si alguien surge una pregunta, quería decirles que las personas con salud mental sufren, ¿sí? Que no son patrones de comportamiento porque sí, sino porque realmente hacen parte de un trastorno, de una enfermedad, de un síndrome, de alguna situación. Y sufren tanto los cuidadores como las personas que están padeciendo estas situaciones. Entonces, es muy importante conocer, por eso les decía, documentémonos de los diagnósticos que nos dan para poder saber esto es normal, esto no es normal. ¿M? Y lo que yo decía, el tema de la comunicación en la familia es fundamental, fundamental. Exacto. Sí, porque muchas veces pensamos que esa otra persona se está haciendo, que esa otra persona no está dando tampoco lo mejor de sí para, pero cuando estamos hablando ya de trastornos como la depresión, la ansiedad, bueno, que son de pronto los que más están hoy en auge y más después de la pandemia. Pues no es algo de simulación, no es algo que esa persona quiera hacer o aparentar estar pasando por X o Y situación, sino que lo están viviendo. Y tú decías algo súper importante, y es el ser empático y el mantener una escucha empática también, ¿no? Y es ponerme en los zapatos del otro y comprenderlo. A veces no se necesita ser psicólogo para poder encontrar en alguien un apoyo significativo en temas de afrontamiento, de contención emocional y demás. Todos podemos brindar incluso los primeros auxilios psicológicos y pensamos que eso está dado solamente para otros. Es normal que también sentamos como familiares o amigos temores, miedos de cómo poder cooperar con estos procesos, pero incluso manifestándolo hace parte de la situación. Mira, yo en este momento lo que tú me dices, o en este momento lo que estás pasando me genera a mí esto X, Y, pero acá estoy, acá está, ya no eres solo tú, estamos acá los dos. Y pues nada, busquemos ayuda, miremos cómo otra persona o alguien con la experticia pueda colaborarnos con la situación. Y bueno, y acá nos